Si estás pensando en qué estudiar o eres padre y le vas a dar un consejo a tu hijo, debes de entender algo. Lo que funcionaba hace 10 o 15 años ya no funciona hoy en día. Antes con una carrera te bastaba para encontrar trabajo. Más adelante necesitabas una carrera, ese máster, saber inglés, alemán, chino, y ahora estamos viendo que aun estando súper cualificado no existen esas oportunidades. Y claro, te preguntas, ¿yo con todo esto qué hago? ¿Estudio, no estudio? Si estudio, ¿qué debo estudiar? Trataré de darte mi experiencia desde que yo estudié ingeniería, hice el máster en inteligencia artificial y di el salto al mercado laboral, para que tengas esa referencia y a la hora de elegir carrera tengas otro punto de vista. Para ello lo vamos a dividir de esta manera. Te voy a dar mi valoración sobre la universidad, sus pros y sus contras, y cómo yo veo el mercado laboral actual con la disrupción de la IA y la robótica. En esta parte final daremos algunos tips que a mí personalmente me hubiera gustado que alguien me dijera antes de yo empezar mi carrera, y algunos errores que también estaría bien que evitemos. Para mí el tema de la universidad es algo positivo. No está de más tener una carrera, no es necesaria. Una persona con carrera no es mejor ni más válida que una sin carrera. Para mí es un simple filtro que le dice al mundo que tú has sido capaz de seguir unos horarios, de aprender unos conocimientos y de cumplir con unas tareas y unos exámenes de cualquier área específica. Pero repito, para mí no es garantía de nada, es algo que es positivo, pero no te hace mejor persona. Si vamos a la lista de pros y contras, no todo es bonito. O sea, al final hay muchas cosas buenas, pero también hay de malas. Lo que hemos hablado, te da una estructura, una disciplina, unos fundamentos sobre la carrera que elijas. También las personas que conozcas allí, tus compañeros, van a ser muy importantes, no solo en tu vida profesional, van a terminar siendo tus amigos. Y es una de las mejores etapas en la vida de una persona, porque hay cosas que no podrías vivir de otra manera, como por ejemplo las fiestas universitarias, los Erasmus, toda esa parte de universitario que, por ejemplo, si empiezas a trabajar a muy temprana edad, pues te las pierdes. Cosas menos positivas de las universidades. En muchos casos hay un desfase entre lo que está ocurriendo en el mundo real, ¿no? Entre lo que está a la vanguardia en un campo y lo que está en los planes de estudios de las universidades. Eso pasa porque hay un exceso también burocrático al ser organismos públicos en su mayoría, a no ser que vayas a un privado. Existe ese desfase entre lo que está saliendo, por ejemplo, en tecnología. Las herramientas que están saliendo pues no se imparten en los planes de estudio universitarios, ni siquiera en las optativas, porque todavía no ha habido suficiente tiempo para materializar todo esto en una asignatura o en una optativa. Entonces estas son partes que tú deberás complementar con parte autodidacta, algún extraescolar, algún curso o incluso posteriormente con másters para terminar de profundizar. Y el otro punto negativo que yo veo es quizás el exceso de tiempo que le debes dedicar, por ejemplo, si la universidad te está lejos, si no te permite hacer algunas clases online. Esto es algo que vas a tener que tener en cuenta cuando elijas qué carrera estudiar. Vamos ahora con la parte interesante de mercado laboral. ¿Por qué antes, en la época de tus padres o tus abuelos, era más fácil encontrar trabajo y quedarte una larga temporada, por muchos años, incluso hasta el retiro, en esa empresa, ¿no? Imagínate una empresa de 50 empleados, el cual necesitaba contratar gente. Entonces estabas tú con tu título recién graduado, llamabas a su puerta y decías quiero trabajar con vosotros. Tenían un proceso de selección, estabas tú y 5 más y te elegían o no, y si no te ibas a la siguiente. ¿Qué pasa? Ahora, aparte de que hay muchos cambios más rápido, las empresas tienen mucha más inestabilidad e incertidumbre, se añade que estas empresas tienen acceso a herramientas de IA. Entonces, lo que a ti te va a diferenciar del resto va a ser aprender a usar estas herramientas que te van a potenciar entre un 10 o un 20% tus habilidades que has aprendido en la carrera. Esto es importante entenderlo porque aparte de que la demanda de trabajadores está cayendo, la oferta
vemos que sube. Cada vez hay más gente titulada, más gente con cursos, algunos ya tienen más de un máster, entonces es importante lo que está pasando en términos de se requieren menos puestos de trabajo porque está incluyéndose la IA y la robótica en la industria. Hay muchos más titulados, mucha gente igual o mejor cualificada. Entonces tú lo que puedes hacer para diferenciarte, aparte de tener tu título, tu máster, saber idiomas, hacer cosas extracurriculares, sería aprender de estas herramientas. No hace falta que seas experto en ellas, simplemente saber usarlas para que en tu campo te ayuden a llegar mucho más lejos. Por ejemplo, hacer una presentación, pues no vas a tardar 2 horas, vas a tardar 20 minutos y va a ser la misma calidad, pero en mucho menor tiempo. Esto sería un consejo para diferenciarte a la hora de salir al mercado laboral. Pues si te pones en la piel del recursos humanos que está viendo todos los currículums, entre una persona que tenga una carrera, un máster, la otra tiene una carrera, un máster, pero uno sabe usar herramientas de ella, la persona sabe que esto es útil y potencia lo que tú sabes hacer, entonces va a elegir 100% la persona que sepa usar herramientas de IA. Con esto lo que te quiero decir es que te dediques al sector que te dediques, la IA es una herramienta que ha llegado para quedarse. Podríamos equipararlo con Internet. Entonces, estar al día, saber usarlo, saber hablar con un modelo de lenguaje, saber usar las distintas cosas que están saliendo, va a hacerte llegar muchísimo más lejos. Vamos ahora directamente al kit de la cuestión. Si me preguntas, Albert, ¿qué debería estudiar? Esto es una pregunta muy personal, solo tú puedes llegar a la conclusión. Yo te voy a dar un mapa mental para que tú puedas decidir sin mucho esfuerzo. Entonces, este eres tú y son todas las cosas que te gustan, todas las cosas que te apasionan, todas las cosas en las que se te pasa el tiempo volando, te gusta, lo harías gratis. Tienes que anotar todas estas cosas en una lista y saber muy bien, a mí me gusta hacer esto, me lo paso bomba haciendo tal cosa, anotarlo todo. Luego, coger otra lista y ver cuáles son tus habilidades. Son aquellas cosas que para ti se te dan bien, tienes facilidad para ello, con muy poco esfuerzo lo haces mejor que la mayoría de gente. Entonces anota todas esas habilidades porque van a ser esas cosas que a ti te diferencien del resto, y esta intersección entre lo que te gusta y lo que se te da bien ya es un gran paso para elegir aquello a lo que te quieres dedicar a futuro. Pero vamos con una tercera clave, que es el mercado laboral. Esta es la parte que todo el mundo se olvida de ella. Esta es la parte en la que nadie pone el foco. O sea, la gente dice, no, a mí me gusta esto, voy a estudiar, y espera que el mercado le pague por ello. Pero el mercado no va a pagar lo que a ti te guste, el mercado va a pagar lo que sea útil o relevante para esa empresa o en ese momento. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres un apasionado de la reproducción de las mariposas y quieres dedicar tu vida a estudiar cómo se reproducen las mariposas. Vale, pues ninguna empresa que yo sepa, y no me quiero meter con nadie que se esté dedicando a eso, pero habrá pocas empresas que estén dispuestas a pagar y sueldos altos y con muy buenas condiciones para que alguien esté todo el día justamente centrado en eso. Entonces el problema no está en que tú no te esfuerces, no pongas todo de tu parte, está en que el mercado necesita unas cosas muy concretas, y por eso algunos trabajos están mejor pagados que otros, porque quizá para acceder es mucho más especializado o se requiere de mucha más experiencia. Entonces tienes que identificar qué necesita el mercado. Para ello te diría, investiga cuáles son los trabajos que están en auge, cuáles son los trabajos que van a menos. Por ejemplo, con toda la disrupción de la IA, si tu pasión es ser traductor, pues sé muy consciente que la IA hace tareas de traducción
muchísimo más rápido y mejor que prácticamente todos los traductores. Entonces es un trabajo que está yendo hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces estudia qué necesita el mercado, hacia dónde van las tendencias, qué se va a necesitar en un futuro. Trata de identificar todo aquello. No hace falta que lo sepas todo, sino si tú tienes un área identificada, por ejemplo en mi caso, pues sé que me quería dedicar hacia el mundo técnico y no tanto hacia el mundo de las letras o de la filosofía. Identifica estas oportunidades y todo lo que interseccione, todo lo que sea común entre estos 3 puntos, lo que te apasiona, lo que se te da bien y lo que se necesita desde el mercado, ahí va a ser donde tu carrera o lo que tú estudies va a tener el máximo sentido. Porque vas a estar alineado, vas a estar a gusto, se te va a dar bien, no se te va a hacer complicado y aparte habrá alguien del otro lado esperando a pagarte por eso. Estos 3 puntos que te he dado el mercado, tú y tus habilidades, te ayudarán a identificar qué carrera o dónde debes enfocarte para que tenga sentido lo que vayas a hacer. Es muy importante no solo hacer lo que a ti te gusta, sino que haya alguien dispuesto a pagarte por eso, a pagarte porque realmente lo que tú estás haciendo aporta un valor. Y esto mucha gente espera que solo porque a él le ha puesto mucho esfuerzo y le apasiona lo que hace, espera que automáticamente se le tenga que pagar por ello. Pero bueno, la realidad es que no funciona así, debe ser algo que sea útil. Lo que hay que pensar, cómo va a ser el trabajo que yo voy a desempeñar a 2 años vista, 5 años vista, 10 años vista, para que tú seas muy consciente de ese trabajo, hacia dónde va. Va a ser fácilmente reemplazable, yo voy a tener que estar actualizándome constantemente, es algo que va a crecer muchísimo la demanda, entonces yo voy a ser mejor retribuido. Todas estas preguntas tienes que hacértelas antes de elegir la carrera, porque tú una vez estás ya inmerso en la carrera es mucho más complicado deshacer los pasos. Tienes que cambiarte de carrera, quizá si ya llevas 2 años, pues esos 2 años no es que sean perdidos, pero tienes que volver a empezar. Entonces yo te diría que hagas estas preguntas de antemano de cómo me proyecto a eso, 2, 4, 5 años vista. Y no solo eso, sino qué tipo de trabajo yo quiero desempeñar. Es importante para mí hacer teletrabajo, es importante para mí estar cerca de casa, qué empresas tengo por la zona, dónde me ubico. Todo esto debe ser algo de trabajo previo a elegir la carrera. Y bueno, vamos ya por último a los errores que a mí me hubiera gustado que alguien me comentara, algunos seguro que te sonarán, pero el primero es que nadie elija por ti. Es una decisión que para mí es muy importante, te va a acompañar el resto de tu vida. Hay pocas decisiones realmente que tengan tanta trascendencia. Una es qué carrera elijo, con quién me caso, dónde vivo y poco más. Entonces medítalo y si alguien te impone su criterio, intenta hacerle entender que bueno, quizás su punto de vista o no es el mejor o está desactualizado o le puedes pasar este vídeo. El segundo error sería solo elegir por tener salidas. Hemos visto que el tener salidas de antes ahora ya es diferente. Por ejemplo, no me quiero meter con ninguna carrera, pero antes si estudiabas para ser abogado tenías faena garantizado, pero ahora se está demostrando que pues hay IAs que están operando en despachos de abogados y son espectaculares en el sentido de que pueden leerse muchísima documentación, no fallan, pueden acudir a casos pasados, entonces pues quizá ahí está bajando la demanda. El tercer error sería que creer que solo la carrera es suficiente. Como te digo, el estándar cada vez está más alto, tienes que diferenciarte, tienes que hacer cosas extracurriculares, probar cosas, incluso te diría emprender algún proyecto por tu cuenta, tienes que crear portfolio,
Tienes que poder demostrar que has hecho cosas, aunque terminen siendo errores, que vean que tienes una proactividad y eres una persona difícilmente reemplazable. Y el cuarto error es hacer caso a los gurús que te dicen, no, estudiando mi curso de IA tienes faena asegurada. El otro, no, es que si haces estas mentorías de 3 semanas, garantizado 90% de que todos los estudiantes salen con faena. Yo te diría que no te dejes llevar ni por estos gurús ni por modas, porque por ejemplo hace unos años pues fue la moda del blockchain, luego vinieron las criptos, luego el dropshipping, luego esto, luego lo otro. Claro, todo esto es muy jugoso porque te prometen dinero rápido, que con poco vas a ganar mucho, cuentas fondeadas, el trading, todo esto. Yo también piqué en alguna de estas cosas. Al final terminas perdiendo dinero y terminas perdiendo tu tiempo, que aún es peor. Entonces, si te estás planteando estudiar una carrera, si realmente es algo que estás indeciso, ya no sobre qué estudiar, sino en sí estudiar o no, yo te diría que seas valiente, que lo hagas. Va a tener sus pros, sus contras, valóralo todo, esté bien informado. Como mejor información tengas, mejor vas a decidir. Intenta proyectarte en un futuro, qué estilo de vida quiero tener, cómo me veo en el trabajo, me veo 8 horas haciendo lo mismo, quizás quiero ser autónomo. Hazte todas esas preguntas. Si sabes de alguien que está en esa misma situación, tú ya la tienes resuelta, pero quizá algún compañero, algún familiar está en esta situación, pásale este vídeo si crees que le puede ayudar en algo. Y nada, nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí, suscríbete y